hombres sexys y guapos. Hoy no hay Vegeta Risa. Hoy las alertas no van a dañar la experiencia. La verdad, tampoco voy a hablar mucho. Esto vamos a empezar. Solo les voy a decir de una vez. Lo vamos a ver desde el capítulo 104 hasta el 111. Un total de 8 capítulos. Normalmente vemos 5 y como mucho vemos 7, ¿eh? Hoy vamos a ver 8. Del 104 al 111. Hostia, pero me va a dejar ciego antes de empezar el stream. Será mejor que te parches las nalgas, amigo mío. Hoy no voy a hablar. Hoy no voy a hablar. Esto que está aquí es una inteligencia artificial que ha puesto Samuralex para hacer el directo. No, mentira. A ver, hoy no voy a hablar mucho porque quiero empezar. Son muchos capítulos y quiero empezar bien, ¿eh? Así que nada, sin nada que decir, vamos a empezar ya de una vez, tío. No hay mucho que decir, vamos. Voy a poner esta cancioncita. Mira, primero está luego. Bueno, basta. Bueno, ahora empezar bastante potente. No sé si hay algún moderador en el canal, creo que no hay, creo que estamos solo nosotros. Sam, quiere tu cuerpo. Oye, gracias a toda la gente que dice que era único, ¿eh? A ver si cuando me ven de frente se dejan profanar. Silencia la vegetariza está silenciada, ¿vale? La vegetariza está silenciada, lo podéis mirar. No hay vegetariza. Vale, ponle el condón que se viene. Hostia, tío, he recibido muchos mensajes sobre que los capítulos de hoy van a estar muy god, ¿eh? Tengo mucho hype en la mente. Venga, voy a poner yo el modo de porque no están los moderadores, ¿vale? ¿Cómo que chat son los seguidores? ¿Qué es esto, tío? Venga, que modo lento, tío. Es que aquí, yo no entiendo los moderadores de aquí del canal cómo ponen esto en modo lento y todo eso. Venga, vamos, empecemos. Vale, voy a ponerlo donde nos quedamos. Dejo el resumen, chicos. No queda ningún guerrero del universo 10. Al parecer lo derrotaron. Por lo tanto, ahora el universo 10 debe ser aniquilado. ¿Por qué mandan Ney? A ver, no empecemos. ¿Por qué mandan Ney? Después de no haber tenido piedad, no computó su decisión al ver la aniquilación del universo 10, pero al final dio hombres más. Está muy duro, Por lo que una nueva batalla entre guerreros muy poderosos está a punto de comenzar. Hola Samu, ¿qué tal amigo? Sí, hasta Cap 111 me parece God. Solo te recuerdo estar atento Samu. Saludos y Vale, hoy voy a prestar mucha atención, ¿vale? Voy a prestar mucha atención hoy. Voy a tratar de no desconcentrarme y sí, vamos a llegar hasta el capítulo 111. La genuina batalla de ultra velocidad empieza. Goku y Hit unen fuerzas. Vamos. No empiece con el... No le voy a hacer caso con lo del Ney, ¿vale? No le voy a hacer caso con lo del Ney. A mí me van a volver loco. ¡Ay, no me van a volver loco! ¿Hit del universo 6? Así es. Yo soy del universo 11, mismo de las tropas del orgullo, y estoy aquí para superar tu salto en el tiempo. ¿Conoces mi salto en el tiempo? En nombre de mi universo y de ¡Ay, mi Dios! equipo. No me puedo creer. ¿Qué les pasa, tío? A ver, ¿qué les pasa? A ver, voy a quitar el modo bot. ¿Qué les pasa? A ver, ¿qué dice acá? Ya vimos Ah, ya vimos este capítulo. ¿En serio? El otro que es 105. ¡Es verdad! ¡Ya lo vimos! ¡Ya lo vimos! ¡Ya lo vimos! Me equivoqué, ¿eh? Hostia, vaya streamer chafa, que tienen aquí. Espera, que este me va a spoilear, nada más me quito los auriculares. Ya lo vimos, Se venga. arriesga. Vale, este ya lo vimos. Este no lo hemos visto, ¿vale? Bueno, ya, otra vez el modo botes. Ya está. Venga, ahora sí. ¡Calvo! Espera. O 6, 7, Ya, aquí, arrancamos aquí ya. Rico Martínez, gracias por suscribirte, tío. 1, 2, 3, 4, 5, Niños imbéciles. son muchos. La Vegeta Risa está apagada, ¿vale? Para que ningún mongolo la tire. Solo porque antes activar el modo botes. Activa el modo botes. No desactivaste, mongolo. Ah, vale. Eran menos de la Yo mitad. lo había desactivado. Es hora de poner mi granito de arena. ¡Dios! ¿Se escabulló? Por lo que veo, sabes crear armas concentrando tu ki. La verdad es que es una manera interesante de pelear, jovencita. Oiga, se movió muy rápido para ser un anciano. Pero advierto, no tienes fuerza suficiente para derrotarme. ¿Qué? Ya, no sé No cómo me se da y atrevería a todo, pero levantarle la cómo mano a una pelea. jovencita. Eso es. ¿Cómo Pareces resiste? muy confiado y ni siquiera conoces mi poder. En realidad soy muy observador. Desde el principio del torneo me he percatado de los ataques que utiliza cada peleador y lo fuerte que son. Ah, si eso es verdad, ¿de casualidad conoces cuál es mi otra técnica especial? ¡Oh! ¡Oh! Le enseña los atributos. ¿Piensas seducirlo? Pero qué chica tan ingenua. El maestro técnica de la no seducción. reunir sus deseos antes de entrar al torneo. Así que su técnica no le funcionará. El maestro no, chica, sí. Profana jugar. En el entrenamiento. ¡Ay, no, sí lo logró! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Ya deja de hacer eso, su excelencia. ¡Acércate! ¡Acércate a mí! ¡Ven, anciano pervertido! Estuvo cerca, hay que tener cuidado. Eres peligroso Samu. ¿Cómo piensan si no tiene esa clase de poder? ¡Lol! Hostia, no sé, está fuerte, ¿no? Solía ser un hombre que me dejaba llevar por mis deseos. Aún así logré controlar esos instintos. ¿Me ha quedado claro? Brother, cuando el maestro Roshi se pone así, Todo ese Me emociona. demasiado está atrapado en este cuerpo. Que ha superado sus límites. E igual que el magma, hierve dentro de mí. Y ya que intentaste usar la táctica de seducción, no soy responsable de lo que pueda ocurrir. ¡ay, la va a toquetear! ¡La va a toquetear! Pero de otra forma, ¿eh? Dani Smith, gracias por suscribirte. Joder, tío, es que el maestro Roshi se pasa, ¿eh? Estuvo cerca. El maestro Roshi se pasa. ¡Qué grandiosa estrategia! Le iba a ganar los creí pechos. que lo convencería. Lo más seguro es que estuviera actuando. ¡Sigue esforzándote así, cabecita blanca! Muy bien, el que sigue. Dime. A mí se le está pegando lo de Luis, ¿eh? Ah, con que me descubriste. ¿Qué cojones?
A ti también te he visto pelear en este torneo. Hechicera de talismanes del universo 4. Es la adecuada para ser mi siguiente adversaria. No me subestimes tan pronto. No es fuego, es una ilusión. Así es. Una simple ilusión. Oye, Maestro Roshi está en su prime, ¿eh? Está en su momento, good. Supongo que ya formulaste un plan para contrarrestar mis ataques. Pero mi técnica de talismanes místicos consta de 77 ataques y 129 ilusiones. Podrías ver copias de ellos. No, Esto también es una ilusión. Buah, tío, qué horrible debe ser estar dentro de una ilusión. ¿Qué es real y qué no es real? ¿Qué es eso? ¡Ah! Estás atrapado. ¿Será real lo que veo? Acabo de atar tu sombra, anciano. Así que no podrás moverte de ese lugar. ¡Ay, es una bruja! Mi planeta está en un lugar de oscuridad donde la luz difícilmente llega. Aborrezco los sitios donde hay luz. Sin embargo, sabrás. En las sombras, me vuelvo invencible. Rayos, además de eso, un tremendoso poder. Un segundo para leer este mensaje de la suscripción. Jesus, primero que nada, gracias por suscribirte. Hola, Samu, gracias por hacernos sentir unos niños viendo este anime. Te mando un beso, me gustaría que me mandaras un saludo a mi prima Giselle Montes. Te amo, Samu, eres el mejor. Oye, un saludo a Giselle Montes y un abrazo, ¿eh? Le voy a mandar una nalgada, pero no voy a hacer eso, ¿eh? No voy a hacer eso. Le mando un saludo, ¿vale? No tienes posibilidad de ganar. Eso es lo que tú crees. Tienes mucha suerte porque yo fui tu oponente. Contenedor de demonios. ¿Lo hacen? ¿Y Cuando cuál se trata de una contienda de fuerza, mis amigos son sujetos muy fuertes. Pero sus ataques y su espíritu son demasiado puros. Suelen desconcertarse al enfrentar enemigos expertos en el engaño. Por eso aquellos enemigos que poseen ataques engañosos como los tuyos son una de mis ¡Eso no es trampa, tío! ¡No es trampa! ¡Mafuga! ¡Oh, Mafuga, la mitad del frasco! ¿Eso no es trampa, Globo? John, gracias por suscribirte, ¿eh? ¿Eso no es trampa? Llevan dos fuera. ¿No? Mira, y tiene el frasco hacia afuera. ¡Felicidades! ¡Así se hace! ¡Sigue absorbiendo más oponentes, anciano! ¡Eso es trampa! Yo creo que es trampa, tío. El anciano usa talento en la pelea. Entonces los objetos que regeneran y las agujas venenosas son válidos. Si así fuera, tu peleadora utilizó talismanes como arma. Son hechos de ti. Esos talismanes tienen su energía, así que es 6. Pues el ancianito manipuló su ki. La botella es un accesorio. Significa que es un 6. ¡Aún es 6! ¿Se nos ama? Es divertido, así que es 6, es 6. No. Claro. Es bueno Cuando, saber que cuando se nos ama se pone loco, se pone bien loco de verdad, ¿eh? Maestro Roshi se siente bien. No es trampa, vale, ya entendimos, no es trampa, se puede. cuerpo. Sobre todo después de utilizarlo en alguien tan Porque es poderoso. divertido. Es divertido, sí. Por eso no es ¡Yay! trampa. Muy fácil. ¿Qué? No se ve muy afectado. ¡Yay! ¿Tú pues? Oye, hay que darle mérito, el solito se acaba de bajar a 2. Estos eran dos de mis amigos. ¡Tú los lanzaste fuera! ¿Qué te hablas? ¿Acaso todo el universo 4 quiere que los derrote? Anda, ven a derribarlo. Madre mía, se le subió, ¿eh? Se le subió la fama, Maestro Roshi. Se está transformando. Te aplastaré como una cucaracha. ¿Es una paloma, tío? Mira, se transformó y se volvió más grande. Aumentó su poder, subió de nivel. ¡Maldito anciano desquiciado! ¡Acabaré contigo! ¡Ah! ¡Pobre ingenuo! No tuve que leer tus movimientos. ¡Qué cachetón! ¡Diablos! ¡Qué cachetada! ¡Mira ese cara! ¡Eres un anciano escuálido! Te digo, ¡Y cállate, un segundo! ¿Por qué no te golpeo? Quizá te transformaste, pero no cambió tu forma de pelear. Derecha, abajo, arriba, izquierda, arriba, abajo, derecha. Tío, los tienes peleados. ¡No puede ser! ¡Se supone que mi velocidad supera la tuya! Puede que tu poder supere al mío. Está, La experiencia es superior. está brillando, brother. ¡Así se hace, anciano! ¡Muy bien! Oye, me gusta que el Maestro Roshi tenga protagonismo, ¿eh? Pues contigo ya van 3. ¿Acaba de eliminar a 3 de nuestro equipo? Buah. ¡Aún no! ¡Todavía no es el final! No se podía lograr la situación. Fue un golpe directo. ¡Imposible! ¡No! ¡Es un contraataque brutal! ¡Me bajó la guardia! ¡Menos presión! ¡Recuperamos! ¿A qué se refiere con eso? Al ser un torneo de guerreros poderosos en condiciones extremas, cada segundo que pasa, Thanos se vuelve más fuerte. En pocas palabras, sigue creciendo. ¡Maestro! ¡Resista! No es momento para preocuparse por tu maestro. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te dolieron tus huesitos? ¡Oh, y se burla! Pobre Maestro Roshi, tío. No me digas que ya te quedaste sin energía. Si sigue volviéndose más fuerte, podría ser un obstáculo para Goku y los demás. Es mi deber detenerlo. Duerme, agárralo mío, duérmete. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer. Lavar los pañales. Oye, un poco macabro, ¿no? Voy a haber usado otra canción. ¿Por qué hay algo así? No, De ser el mismo de hace 5 minutos, ya me habría derrotado. No puede ser. no puede ser. No puede ser. Para ser un anciano hizo su mejor esfuerzo. Ya fue ganancia haber eliminado a 2 de ellos. Va a perder, brother.
Debiste ser un asombroso peleador de artes marciales, pero tus días están contados. ¿Y vas a poner de pie? No seas ridículo. Primera vez que veo a Roshi así, tío. Y retírate Bastante de la tocado. batalla. ¿Dijiste límites? Eso es una estupidez. ¡No se exceda, maestro Roshi! ¡Maestro Roshi! Goku, Rey, ustedes me enseñaron que este cuerpo cansado y maltrecho aún tiene mucho que dar y que es muy pronto para definir mis verdaderos límites. Ambos me demostraron que soy capaz de ir más allá, superando mis propios límites y dar mi mejor esfuerzo. LOL, ha sido motivado por sus alumnos. ¡Es discípulo! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que correr, hay que descansar sin ¡Las hacer enseñanzas! descansar. Esas son las bases del entrenamiento para tener una buena condición. ¿Por qué no te las tomas? ¡Las enseñanzas! Siempre los acompañará. Este es el mejorado más poderoso. Toma. ¡Qué grande, tío! ¡También, idiota! ¡Buen trabajo, anciano! No es un anciano cualquiera, es el maestro Roshi. No. ¿Qué pasa? ¡Maestro Roshi! No lo hagan, no puede regresar a la arena de combate. ¡No, Goku! ¡Maestro! ¡No olvides que estás peleando conmigo! ¡Oh, no! ¡Maestro! ¡Maestro Roshi! Está muerto, brother. ¡Maestro! ¡Maestro Roshi! ¡No, maestro Roshi! ¡No! ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Haz algo, Goku! ¡Maestro Roshi! ¡De nuevo encarnaciones! Ha muerto, brother. ¡Maestro Roshi! ¡Estúpido viejo! ¡Maestro! ¿Por qué reaccionó? ¿Y los sensuales angelitos a dónde se fueron? ¡Maestro, qué alegría! ¡Maestro Roshi está bien! ¡Qué alivio! Vamos, aún no termina la batalla. Ponte de pie y ayúdame a levantarme. Es increíble, brother. Esto es increíble. Esto es increíble. Dígame, repíteme el nombre de ese valiente anciano. Creí que ya se había ido al otro mundo. Y yo también. Pues había muchos querubines muy atractivos y sobre todo sensuales. Maestro, ¿no estaba dormido o sí? Madre mía, qué susto. El maestro Roshi había superado sus propios límites. Quedan 34 minutos para el final del torneo. Oye, no es normal, ¿eh? No es normal que de verdad, como que un personaje esté literalmente muerto y de repente, no sé, alguien que... ¿Sabes? Es como que, joder, tío, vaya susto que me han metido. Encontrarlo, Canso, estaré con tu huevo. Anda, tú sigue adelante y da tu mejor esfuerzo en mi nombre. Vete, su. ¿Ah? Shushu. Claro, pero tenga cuidado, maestro. Oh, uy, uy. Vale, esto continúa. Oye, debo decir que el maestro Roshi lo ha hecho muy bien, tío. Él solito se bajó al 3. Y no 3 fáciles, ¿eh? 3 bastante complicados. ¿Estás bien, Gohan? Sí, señor. Así que tienen grandes técnicas. Me parece bien. Yo soy el Dr. Lota y les mostraré por qué me llaman doctor. ¡Prepárense para la acción! ¿El doctor Choto? ¡Qué habilidad especial, eh! Lol, ahí tienes tu habilidad. ¿Quién le pegó eso? Muerto. ¿Esto que acaba de pasar? Fíjate bien. Es algo parecido al Macanto Sapo. Una concentración de ki en un solo punto. Nos disparó desde un lugar alejado. Me parece que tiene una puntería impresionante. No logro percibir a Kunti. Además, no hay forma de que nos movamos. Madre mía, es como un francotirador, pero de aquí. Obvio no. El culpable terminaría descalificado del torneo. Esa sabandija sigue viva. Claro, por eso puede verlos. Estamos atrapados como ratas en un costal. Por eso puede verlos. Iremos hacia los escombros sin que ese sujeto nos vea. Está bien. Oh, ¡Resista, por favor, señor! No te preocupes, solo fue un rasguño. solo fue un rasguño y le voló el brazo. Un rasguñito. Solo fue un rasguño, Gohan. Solo me voló un brazo entero. Pero No te preocupes. consumió su energía. Te dije que no te preocuparas por mí. Antes que todo, es necesario ubicar dónde está posicionado ese peleador. ¿Y cómo lo haremos, señor Piccolo? ¿Estás listo, niño? ¡Gohan! ¡Sí! Mira, qué inteligente es Piccolo, ¿eh? Piccolo es uno de los personajes más inteligentes. ¿Lo viste? Un segundo, a ver qué dicen por acá. Dark, gracias por la suscripción, tío. Hola, perdón por no traer el stream, pero el trabajo no me lo permite. Te entiendo, Dark. Te entiendo perfectamente, tío. Espero que tengas un buen día laboral. Viene de ese lugar. Muy bien, oculta tu ki para acercarnos a él. Aunque no hay muchos sitios donde esconderse en el camino, señor Piccolo, no existe nada que nos cubra. Por eso no te preocupes. Piccolo es uno de los más inteligentes de todo el mundo. ¡Ahora, lánzala! ¡Sí! Usaremos el polvo como cortina de humo. Así nos acercaremos más rápido. ¡Sí! La vegetarrisa está desactivada. Debe estar por aquí. Ten cuidado. Espera un momento, Gohan. ¿Y esa cosa qué es? Creo que utiliza esto para alcanzarnos. ¿Qué? Tío, se da cuenta de todo, ¿eh? Es increíble como Piccolo, de verdad, deduce toda la situación. Algo pasa.
¿Nos puede ver a través de la nube de humo? Creo que gracias a ese objeto logra encontrar nuestra ubicación. ¡Calor! Tiene tiempo que nadie se mueve en ese lugar. ¿Qué estará sucediendo? Todo indica que hay un francotirador oculto en la arena. ¿Francotirador? Correcto. Alguien que se mantiene oculto mientras dispara desde un lugar apartado. Vaya, entonces son asombrosos. Son guerreros asombrosos. Qué cobarde, tío. Eso para mí es cobardía, ¿eh? Piccolo, no vayan a dar un paso en falso. Pero si no se mueven, no podrán derrotar a su enemigo. Lo único malo es que están en desventaja. Sí, es cobardía, ¿vale? Es cobardía. Me pareció un disparo, era esto. Tenshinhan, ¿por qué estás perdiendo el tiempo? Cuidado, deben cubrirse. Hay un oponente peligroso que está disparando desde lejos. Pamplinas, solo debemos esquivarlo como siempre. Ahí tiene Vegeta por andar. Vegeta siempre creo que... No sé, que todo es sencillo. antes se está escondiendo. Esos oponentes son un fastidio. Casi le muela una oreja a Vegeta. No puede ser, mira, Piccolo. Señor Piccolo. ¿Estás bien? Gohan. A mí no me pasó nada, pero usted está herido, señor Piccolo. ¡Ay, qué rico! Ay, me da un poco de cringe cuando haces con los brazos, ¿eh? Sí. O con cualquier parte del cuerpo. Sí. Me explico. Nuestro oponente nos localiza por el calor del cuerpo. Ya veo. Podemos encontrar el ki, pero no la temperatura. Se me ocurre. Ocúpese, vaya recto. Qué buena idea. Yo también lo haré. Claro, con esto, él detecta el calor. haciendo? Claro, detecta el calor. Les voy a enseñar. ¡Ay, maldito! Va a eliminar todos los escondites. Buah, tío, la locura es que el rayo ese pega bastante duro, ¿eh? Pega bastante potente, ¿eh? Miren, son Gohan y Piccolo. ¿Qué dices? No se defienden y se están disparando. Estúpidos. ¿Eh? ¿Ya vieron? Hay alguien disparando y hay alguien más reflejando los rayos. ¿Cómo? Voy a empezar con el que estaba cerca. ¡No, espera! Deberías... Casi me ahogo, ¿eh? Mientras tanto, yo iré a ayudar a Piccolo. Samu, este del juego se parece a ti. Está bien. ¡Espera, Vegeta! Sí, claro. Ya no tenemos dónde escondernos. ¡Gohan! ¡Piccolo! ¡Es Tenshinhan! ¡Largo! ¡Os habrá seguido! No hay por qué temer. Goku y Vegeta se encargarán del enemigo. Voy a acabar con ese infeliz. ¡Tranquilízate! ¡No te distraes, Vegeta! Lo van a reventar. Lo van a reventar. La mayoría de los jugadores que pelean a distancia de cerca no ven nada, ¿eh? Madre mía, pero... ¡Me molesta que se oculten como cobardes! ¡Te sacaré de la arena de un solo golpe! ¿Qué dices? ¡Refléjate! ¿Qué acaba de ser? ¡Refleja! ¡Me absorbió uno de ¡Vivas de aquí! Por supuesto. Y algo me decía que ustedes dos vendrían por mí primero. ¡Refléjate! Ah, así Mi única funciona. tarea es observar a nuestros oponentes mientras tomo el lugar de un espejo. ¿Qué está diciendo? Eso significa que ¡Ay! debemos perseguir el punto donde se origina el ataque. Pero ya es muy tarde para eso. Así que este será su fin. Yo pensé que era el que disparaba. O sea, sí es el que dispara, pero no. ¡Son unos despistados! ¡Garoto, escucha! ¡Hazte cargo de este sujeto! Yo iré en busca del otro. Jamás escaparán. Está bien duro. ¡Dispara! Buah, tío. ¡Viene de ahí! Señor Piccolo, Oye, dispara aún estando en movimiento. ¿Qué? Me refiero al francotirador. ¿qué tal si es otra trampa? De todas maneras, no creo que tengamos otra alternativa. Buah, qué grande Tenshinhan, ¿eh? Qué grande Tenshinhan. La cuadruplicación y la usa para multiplicarse por 4. No sabía que ocultaba una técnica tan poderosa. Ganaremos con su ayuda. No tanto. Esa técnica tiene una debilidad. Tenshinhan tomando protagonismo. Yumi, gracias por suscribirte. Cuando Tenshinhan se multiplica, su poder y su velocidad también se dividen en 4. ¿Qué podría ser? Cada vez que dispara, se mueve de un lugar a otro. El otro anda en tanga, tío. Ahí está. Prepárate porque con mis 9 ojos encontraré a mi enemigo. Nos está usando como escudo. Sus ojos son tan hábiles que es capaz de vislumbrar el ataque de un enemigo. Pero creo que sus técnicas de defensa no van a ser suficientes. Ahora entiendo. Si no consigue alcanzar a su oponente, los 4 acabarán eliminados. Pacheco, gracias por esa suscripción, tío. Es una jugada muy arriesgada. Te mando un beso en el ombligo. Vamos, tú puedes, Tenshinhan. Escucha bien, Kakaroto. Ataquemos al mismo tiempo. Por si las ondas expansivas fallan. Tío, Vegeta como que no piensa, tío. Vegeta Eso es muy ingenioso. Muy bien, yo también lo haré. Vegeta no piensa, tío. Es como que lo primero que cree que puede funcionar. Y Goku le sigue el juego, tío. ¡Termina! ¡Date prisa y dispara hacia acá! ¡Los eliminaré con un solo disparo! ¡Vamos! ¡Qué rico! Oye, Alex Prieto, gracias por regalar esas 5 suscripciones a la comunidad, tío. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Ya que quieras puedes venir a mi casa de noche, que te voy a estar esperando, ¿vale? Lalo Andrés también, gracias por la sub, ¿Me estás escuchando? Espera un segundo. Yo también estoy en apuros. ¡Oye! Manuel. Oye, ¿qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? Gracias por la sub, Manuel. Soy el único que queda, aunque ya cada vez estoy más cerca. Madre mía. Las tangas que lleva, tío. ¡Nuevo! ¡Goku! Para mí lo mejor ataque de Dragon Ball es el Goku. ¿Vio eso, señor Piccolo? Tenshinhan lo atacó. Ajá. Buah, qué paquetote, ¿Me vas a disparar? ¿Quién caerá primero? ¿Tú o yo?
No funcionaría en este. Tienes que decirle así, mira. Puedo apuntar. Tienes que decirle, oye, tú trabajas de repartidor. No, ¿por qué? ¿Y ese paquete? ¡Guau! Ya veo. Fuiste un digno oponente. Reconozco tu esfuerzo. Yo también. ¡Madre mía! Dani, gracias por suscribirte. ¿Te gustaría tener 3 ojos o 3 piernas? 3 piernas ya tengo, ¿eh? 3 ojos, ¿vale? Fuiste un digno adversario. Oigan, ¿de dónde salieron ustedes? ¡Fuérteme! ¿Qué es? No me voy a ir yo solo. ¡Maldita sea! ¡Qué grande, Tenchi-chan, eh! ¡Qué grande, tío! Oh, se cayeron los dos, pero fue muy divertido. Sí. Jamila del universo 2 y Tenshin Han del universo 7 han sido eliminados. Oye, parece bien que se haya sacrificado en cierto punto. No te disculpes. Acabar esa pelea en un empate fue algo asombroso. Te lo reconozco. Porque la verdad estaba afectando mucho, ¿eh? El peleador. ¿Y bien? No me digas que tú careces de tus propias técnicas. Madre mía. ¿Qué quieres? Pensaste que me habías derrotado. Yo soy el doctor, no te demostraré por qué me llaman doctor. ¡Prepárate para lo peor! ¿Qué pasa? ¡Suéltame! ¡Mi habilidad especial del siglo! A los dos. Pobrecito, tío. No pudo sacar su habilidad otra vez. Al fin, me tenían... El especialista en chotas. Ya, Ram tío. del universo 2 Pobrecito, ¿eh? Lota del universo 6 han Doctor sido Chota. eliminados. Nunca había visto una pelea tan divertida como esta, ¿sí? Sí, fue emocionante, ¿sí? ¿Sí? Oye, me agobia, me pone un poco loco. Y ahora Tenshin Han. Eso no importa. Me voy a encargar personalmente de derrotar a todos los que faltan. Claro que sí. Buah. Espero que así sea. Oye, este da miedo, tío. Este da mucho miedo. El Jiren este. Tiene una mirada tan fría. Bien, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Vegeta, hagámoslo por Krillin y por Tenshin Han. Después del gran esfuerzo de Tenshin Han, el equipo del universo 7 se las ingenió para derrotar a Jamila y a Brown, quienes causaron muchos problemas. Sin embargo, los oponentes que aún quedan no se tocarán el corazón para usar cualquier táctica. Tío, los androides, ¿eh? ¿Será posible que Goku y sus amigos tengan la capacidad Sí, de se me superar la había parte más olvidado. complicada de la batalla y salir victoriosos? Quedan 32 minutos para el final del torneo de la fuerza. No, todavía queda tiempo de torneo, ¿eh? Todavía queda mucho tiempo de torneo. Oye, Freezer se me había olvidado. Es que como Freezer es como que sí, ¿no? ¿Sabes? Como que no lo cuento. Bueno, capítulo 107. A ver, voy a adelantar hasta acá. Oye, nos mandaron un emote por el tren del hype, pero lo voy a mandar aquí al grupo. Ah, no me engañó, no nos mandaron nada. Me engañó Twitch. El torneo de la fuerza sigue su curso. Ay, no ese título. Vale, ya. Ya cada vez estoy aprendiendo cómo evitar los títulos. Chica, el universo 6. ¿Quieres que te perdonen todos tus crímenes? Oye, no tienes derecho a pedir algo así. Recuerda que me humillaste durante el torneo en contra del universo 7. Tiene razón. Entonces vete a estirar o a hacer otra cosa. Pero si ¿Vete a qué? vuelves a hacer trampa, ¿A estirarte? Aunque tal vez pueda perjudicar a los infelices del universo 7, los humillaré y provocaré su derrota sin ningún problema. ¿Qué le parece eso? Madre mía, es que confiar en No me Frost. digas que eso harás para vengarte. ¿Y de qué manera los piensas perjudicar? Traicionando. Creo que ha llegado el momento indicado. Para salvar mi reputación, debo demostrarle al universo 6 lo indispensable que soy. LOL. Wow, ya hay muchos eliminados, ¿sí? Creo que sí. Dime otra vez cuántos están eliminados. A ver. Dinos cuántos peleadores quedan. Por A el ver. momento quedan 36 guerreros en la arena. 36, ¿eh? Quedan pocos. Muy bien, permítanme darles los detalles sobre el estado actual de cada universo. Dinos sí, dinos sí, dinos sí. A ver, yo también quiero saber un poco. Con ¿Cómo va el el tema? universo 2. Vale. Por el momento cuentan con 6 guerreros en la arena. Vale, El bueno. universo 3 aún tiene 7. Sí, el universo de Ben 10. peleadores continuaré estudiando a nuestro enemigo. En especial, aquí en el universo 11. Un gran misterio lo rodea. Para poder descifrarlo de una vez por todas, llamaremos al peculiar e inigualable cuerpo que posee Magic Iron. El siguiente es el universo 4. Aún tiene 4 guerreros. Buah, este ya están El eliminados, universo 6 es el que más tiene. Cuenta con 8. 8 guerreros. 7 también cuenta con 8 guerreros. El universo de Goku tiene muchos. A pesar de que Cuenta con perdieron 7, su Freezer no posición, cuenta. esta noticia nos dice que se están cuidando las espaldas. Esto es más que evidente. En verdad vamos a triunfar. Señor Bills, ¿Oíste cuántos quedan del universo 4? Sí, hace poco el gran sacerdote nos dijo que tenía 4. Hay 6 en las gradas, así que en total son 10 guerreros. No es así. Desde que el torneo de la fuerza comenzó, solamente vimos a 8 de ellos, ¿recuerdas? Sí, ahora recuerdo. En esa ocasión percibí una libre presencia, a pesar de que no había nadie en ese lugar. Eso representa un gran problema. Varios guerreros del universo 4 tienen algunas habilidades especiales. Es probable que planeen una artimaña en un momento crítico. LOL. ¡Maldición! ¿En dónde están esos dos? Ese infeliz de Kikela te estará tramando. Y por último, al universo 11 le quedan 3 guerreros. Con 8 guerreros cada uno, el universo 6 y 7 tienen mayor ventaja numérica. Interesante. Ventaja numérica únicamente, ¿eh? Tenemos una desventaja numérica, ¿no lo creen? Entre los que quedan se encuentra Jiren. Ellos se consideran los 3 más fuertes del universo. No se trata de cantidad, sino de calidad. Ole. No ha recibido ningún daño. Yo creo que llevamos una buena... Frase con esencia. ¿Qué pasa, Disco? Escuché un ruido muy extraño. ¡Justicia! Madre mía, ese es bastante fuerte, ¿eh? ¡Retomarte a atacar sin justicia! ¡Oh, Dios! ¡No me ataques! Su cuerpo es algo extraño. No te confíes, Disco. Ya lo sé. Solo le daré una patada hacia la ¡Cierra! ¡Patada! ¡Justicia! ¡Oh! ¡Qué patada! ¡Caíste! ¡Se lo confió! ¡Se lo ha confiado! ¿De veras? ¡Sí, de veras! ¡Así se hace Magic Iron! ¡El hombre con un cuerpo extraordinario!
Su cuerpo estaba destrozado y lo regeneró en un segundo. Es como si no le hubieran hecho nada. ¡Canalla! ¡Estabas actuando! ¿De casualidad ese par de orejas no te estorba? Tal vez te muevas mucho más Se la veloz quiere en la cortar. foto. ¡Oigan, este sujeto está loco de la mate! Esto, por favor, deja de estropear las cosas. Uno. Yo me encargo. Yo me encargo. Oye, esa frasecita de Jiren da como que miedo, ¿no? Hasta que se aparece el jefe. Madre mía. ¡No te distraigas! ¡Perdóname, Jiren! Contigo es con quien quería pelear. Ahora muéstrame de lo que es capaz tu fuerza. ¡Vamos, Magicayo! ¡Devela el misterio que guarda Jiren! Madre mía. ¿Cómo? ¡Lo lanzó fuera con su puño! No le... ¿Cómo? Ahí está. La cantidad no es importante. ¿Es en serio? ¡Eso lo digo yo! Debiste resistir por más tiempo, si no, no podré investigar. ¿Se cayó? Esto es delicado, ¿eh? 35. Es delicado. ¡Qué dilema, qué dilema! ¡Cállate! ¡No es un dilema! Pero el tal Jiren es un sujeto extremadamente fuerte. El ganador será el universo que tenga más peleadores al final del torneo. Antes que nada hay que hacer algo con el universo 7. Señor Champa, todo indica que ese equipo comenzó a moverse. Vaya situación con la de Jiren, tío. Ya no son como eran en mi juventud. Disculpe el atrevimiento, pero lo noto exhausto. Esa es la voz de Frost. ¿Por qué volteó hacia allá? ¡Al fin te encontré, Universo 7! ¡Ay, no! ¡Qué fastidiosa esta! ¡Fuera de mi camino! ¡Ay! Cuando no se resisten en lo absoluto, es muy aburrido. ¡Oh! ¡Le rompí el brazo! ¡El brazo, tío! No sé lo que estás haciendo. Rastreas a los guerreros que se encuentran debilitados para aniquilarlos. Tus prácticas son más retorcidas de lo que imaginé. ¡Ay! No entiendo por qué los ancianos nunca se quedan callados. Prepárate para abandonar la de inmediato. Madre mía, la ha conectado Es una un poco buena. difícil contener mis puños. Después de todo, no debo asesinar a mis oponentes. Qué buen puño le ha dado en la barbilla. ¿Qué es esto? ¡Usaré el Bakura! ¡Otro mágica de Bakuga! ¿Por qué usar la fuga? Oye, ¿cuántos fragmentos se va a Roche a la pelea, tío? No, el brazo. ¡Ya ha fallado el brazo! ¡Me ha fallado el brazo! ¡Ha fallado! Joder, tío. Flashbomb, gracias por suscribirte. No sabía que ocultaba un ataque de ese calibre. Se asustó Frost. Ese de ahí es... Por Doloras. No imaginaba que tuvieras esa reserva de energía. Oye, esto fue muy sospechoso lo que acaba de hacer. Mira la baguette y mira el frasco. Lo hace a propósito. Lo hace a propósito, ¿eh? No me lo puedo creer. Dragon Ball. Una técnica que sella a los enemigos peligrosos. Podría ser de gran utilidad. Ten lista una semilla de ermitaño. Mejor está en las últimas. Tenla a la mano para darle una antes de que muera. Muy bien, es hora de acabar contigo. No, le está quemando, tío. Le está quemando la cabeza. Te pido que no te mueras, por favor. ¡Vegeta! No te hagas ilusiones. Solamente vine aquí porque este insecto me hizo enojar. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Vegeta? Ah, me tiene molesto con la voz esa que tiene. Eliminado del torneo. Estás equivocado. Si crees que soy el mismo que antes, te arrepentirás. Ja, tal vez seas más fuerte que antes. Ahora sí. Nunca serás rival para mí. Para nada. Si me comparo con mi antiguo yo, me he vuelto muy débil. Debido a que mis crímenes fueron revelados, me convertí en un fugitivo por un largo tiempo. Por esa razón, mi cuerpo se debilitó. ¿Ves? Tal y como te lo dije, después del golpe que acabas de darme, me siento algo mareado. Se está haciendo el pendejo. Qué mal actúa, De ¿eh? nuevo, me podrías matar. ¡Qué mal actúa! ¡Me pase el tiempo! Me descubriste. Te felicito, Vegeta. De modo que mis intenciones eran demasiado obvias. Te confieso que desde el día en que me avergonzaste frente a todos, destiné mi tiempo a maquinar una buena forma de acabar contigo. ¡Otra vez! ¡No te soporto! Oye, la primera pelea que hubo entre estos dos estuvo muy guapa, tío. Esos ridículos ataques no le dan ningún daño a Vegeta. Un cachorro y un charlatán son una combinación detestable. El vocabulario es brutalmente ordinario. En fin, te daré una paliza hasta dejarte inconsciente. Con mucho gusto te haré lo mismo. Madre mía. No siempre jugando sucio. Los ataques mediocres no te servirán de nada. Las técnicas ordinarias son inútiles. Mi única opción es esta técnica. Está pensando en volver a hacerla. Otra vez en la fuga. ¡Es una locura! ¡Es la tercera vez que lo hace! ¡Maestro Roshi! ¡Deténgase! ¡Si lo vuelve a hacer, morirá! Aunque no lo creas, soy capaz de sacrificar esta más chida vida. Oye, anciano, no te muevas o morirás. Este será el último Bakura. No puede ser, tío. Esperaba que hicieras tu técnica. Es un regresó su ataque. ¡Es peligroso, maestro! ¡No se va a terminar sellado! ¡La repelirá es una trampa! ¡Vamos,
belleza! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando acá? ¡No olvidaré nada! ¡Enterré la silla que usaste para mí! ¿Qué está pasando, brother? No, Vegeta no, tío. No me lo puedo creer. Te lo agradezco mucho. Vegeta no, Vegeta no. Una técnica perfecta y de gran calidad. Gracias a Dios. Dios conseguí derrotar al miserable de Vegeta. He cumplido mi venganza. Qué sucio, tío. Qué No sucio. voy a permitir que me metas eliminado del torneo por mi culpa. Pero haré. Gracias por suscribirte, tío. Había dicho que lo haré. Y yo, qué rico. ¿Y eso? Imagino que es lo único que queda de tu fuerza. ¡Qué tragedia! ¡Oh! ¡Inteligente Reggie! La experiencia, brother. La inteligencia. Mira que te van a patear el trasero. ¡Te van a patear el trasero! Dios. ¡Eres un pedazo de chatarra repugnante! Se deprimió, ¿eh? Ahora sigues tú. Tal vez hayas ganado esa batalla. Pero juro que la próxima vez te derrotaré. Se escapó. Es un asqueroso cobarde. Madre mía, pobrecito Maqueta. Tienes que mejorar esa autoestima. Oye, anciano. Ven como la autoestima te puede joder. Levanten esa autoestima, tío. Oh, Vegeta, lo lamento mucho. Come una semilla antes de que caigas muerto. Yo me haré cargo de los demás. Lo ha hecho bien. Tu maestro Roshi lo ha hecho bien. Se merece verse retirado en este momento. Oh, Hizo más que Krillin, ¿eh? Krillin no hizo nada. ya veo. No puedo creer su torpeza. Son un montón de calvos. Bueno, aún así dieron su mejor esfuerzo. Son un montón de calvos. Maestro Roshi. Después de los esfuerzos de Vegeta y el maestro Roshi, el universo 7 se las ingenió para sobrevivir el peligro de ser eliminado. Wow. 4 calvos, ¿cuál 4? Hay 3. Siguen apareciendo guerreros muy fuertes en el torneo de la fuerza, por lo que no hay tiempo para descansar. Quedan 30 minutos para el final del torneo. Madre mía. ¿Y tú? Oye, respeta, Choto. Samu, sonríe, ya casi acabó. Sonríe, ya casi acabó. Oye, qué asco, de verdad. Es que no entiendo. ¿Por qué son tan cochinos? No vayas a manchar el ordenador, ¿eh? A ver. Con ayuda de... Freezer y Roach, una alianza malvada. ¡Seguimos! ¡Ay, qué buena cara! Esto no es espíritu guerrero, es amor. Los derrotaré con el poder del amor. Esto ya saqué la plataforma, ¿eh? El poder del amor. De la morcilla. El resplandeciente del amor de las doncellas es admirable. Miren con este mundo. Vamos, Livia, muéstranos tu amor, la señorita que Me gusta la música de fondo toda así como súper romántica. Brillan, jamás perderá. Que ese sentimiento los envuelva. Y no, perdón. Y no, metralladora. Linda metralleta. Esos ataques de amor que está lanzando Rivian solo confunden a Goku. ¡Que dieron escalofríos! Por Le da pinche. de amor, esos dos parece que tienen nivel muy alto. Bueno, por tener más creadores, creí que el universo 6 y 7 serían los ganadores. ¿Ese es el poder del amor que querés considerar incluso? Puede que el universo 2 te sorprenda y sobreviva hasta el final. Señor Livia, ¿acaso usted está alejado de la señorita Livia? Puede ser. El universo 11 solamente tiene a 3 participantes, pero son muy poderosos. ¡Puño de la justicia! ¡Justicia! Bueno, es imposible saber cuánto... Madre mía, están quedando los más fuertes. ¿Qué importa? Es una pelea entre universos con mortales de nivel bajo. El universo ganador es irrelevante. No va a cambiar nada. Señor Arad, ¿cómo puede estar tan tranquilo mientras nos observa? Me muero de miedo de tan solo pensar en lo que había sucedido. Si el universo 5 hubiera entrado a la batalla campal. Hay que dedicar. Anda con tu video, tú. Se están divirtiendo. Daymoxy T06. Gracias por suscribirte, ¿eh? Gracias por la sub, Hay unos luchadores más raros, ¿eh? Muchos de ellos han llegado hasta aquí por una buena razón. Dudo que sea fácil derrotarlos. Debo hallar al señor Piccolo y a los demás. Tío, lo más complicado de combate es que no puedes como ni beber agua ni regenerarte de ninguna forma. Felicito, Universo 7. Soy el guerrero que protege el Universo 2, Chibisu. Por la paz en el Universo 2. Por la señorita Genesis y las doncellas. Es hora de que te des por vencido. Luchadora sabe teletransportarse. Si me continúo, se convertirá en una amenaza. Madre mía. Este parece que no es fuerte, pero con sus poderes de teleport, de teletransportación, es bastante complicado. ¡Qué locura lo que hace! Es como si conociera cada punto ciego de Gohan. ¡Ángel Bautista, gracias por suscribirte! Samu, gracias, te quiero, yo te quiero. Te quiero comer. Es muy bueno. Oye, niño, ¿te estás tomando la pelea en serio? Es muy veloz. Sabe cómo usar la teletransportación. No es momento de holgarme. Necesito detener la teletransportación. Gohan, Esto es inaudito. A Gohan lo están superando en velocidad. Es muy fuerte. Tienes una gran capacidad como guerrero. Pero te topaste con el rival equivocado. Es que es muy complicado con lo de la teletransportación. ¡Guau! Podría enseñarte mis técnicas. Hasta luego. No me digas que vamos a perder. Me percaté de que estabas en apuros. ¿Con qué un aliado? ¡Oh, qué oportuno eres! ¡Freezer, quiero que ayudes al muchacho! Un adversario de tan bajo nivel te puso en aprietos. Entonces no eres tan hábil como pensé. En verdad, me decepcionas. Oye, ¿Qué dices? La eso suerte suele. de los Saiyajin no es más que un fraude, aunque podría ser una oportunidad. ¡Deja de estar chacoteando con él y date prisa! ¡Freezer!
Freezer! No entiendo, ¿por qué no se mueve? ¿Y qué tal si Freezer planea derrotar a Gohan para después No eliminar a creo. Neo? No creo que vaya a hacer eso, Pero Freezer. ¿por qué, muchacho? Si el universo 7 lo gana, sabe que él también será aniquilado, ¿no es así? Es que a veces se comporta como un loco que no mide consecuencias. Es posible que quiera usar este torneo para llevar a cabo su plan maligno y hacer de las suyas. ¿Pero qué clase de plan maligno? ¿Que no se supone que su único objetivo es resucitar? Es muy probable que ese sujeto planee algo más. Si llega hasta el final para ser el mejor guerrero, obtendrá las super esferas del dragón y pedirá un deseo. Además, se trata de un deseo más poderoso que el de las esferas del dragón que hay en la Tierra. Por ejemplo, asesinar a un dios. Es cierto. Y Gohan es un estorbo para llegar al final del torneo. Freezer es un cretino. Mientras no sepamos las verdaderas intenciones de Bueno, Freezer, esto es una hipótesis, ¿eh? Aunque el universo 7 es un universo. O sea, no ha pasado esto, ¿eh? No ha pasado ¡Oye, esto. Freezer! ¡Si le haces algo al muchacho, te destruiré en un instante! Por lo que veo, a tu alma le es indiferente la generosidad. Por el amor y la paz del universo 2, los derrotaré a ambos. Vaya, eso suena muy interesante. Entonces, yo voy después de ti. Mientras tanto, me relajaré y los observaré hasta que sea mi turno. No Madre mía. abandonarás voluntariamente. ¿Qué universo tan horrendo es? Dragon Ball. No sé, ¿eh? Sí es verdad que está actuando raro Freezer. Pero quizás lo estamos criticando mal. Quizás estamos equivocados. Y es bueno. ¡Gohan! Estufe. Voy a enviarte al otro mundo. Lo lamento. Es que se me resbaló la mano. ¡Eres tú, Freezer! ¿Qué te pasa? Dijiste que no ibas a interferir. Mientras observaba, cambié de parecer. Si es así, Freezer ha sido primero que le sale la te polla, tío. Hay un Gohan sin insultar. Mira qué fácil. ¿Cómo lo haces? Dios, Gohan, qué Espera, vergüenza. mientras sepa cuál es la técnica que estás usando, no es nada del otro mundo. ¿Ves? Te dije que era tan comido, idiota. Increíble lo de Gohan, ¿eh? Freezer lo hace como tan sencillo. Que tengas buen viaje. ¡No lo hagas, Freezer! ¡Roberto, descalifíquenlo! Macario, ¿crees que soy tan inepto como para hacer eso? No toqué ninguno de sus puntos vitales. Sin embargo, no soy responsable de lo que le suceda fuera de la arena, ¿verdad? Jinsu del universo 2 ha sido eliminado. O sea, no lo mató, sino que lo dejó casi muerto. Señor, pero lo lamento mucho. Lo sé, Jimmy, así que no sigas hablando. Qué repugnante. No entiendo cómo es que existe un peleador tan embustero en el universo. ¡Freezer! Vaya, ¿por qué tienes esa mirada? A ver qué le pasa a Gohan. Eso te pasa por no pelear con toda tu fuerza. Es desde verdad, el ¿eh? principio. Es verdad. Debiste transformarte en Super Saiyajin y defenderte a como diera lugar. Esperaste mucho por tu enemigo. Pero veo que esa es la forma de pelear de un Saiyajin. Sinceramente, eso está fuera de mi entendimiento. Vaya, Ya. pero qué belleza. Pero qué buen trabajo. Fue una pelea asombrosa. Ay, no, mira quién llegó. Bienvenido, por la falda, señor Freezer. ¿Y por qué se apareció? ¿Y Soy yo, todo misterioso. señor Freezer? ¡Detente, no seas torpe! ¡No eres rival para ese sujeto! ¡Vete de ahí! Usted no se preocupe, señor Champa. Nuestro adversario será el Saiyajin. Está herido. ¡Nuestro adversario! Nuestro increíble pieza unirse con Freezer para atacar a Gohan. Ay, salió a la luz nuestro plan. No será mantenerlo en secreto por más tiempo. Frost y yo tenemos cierto rencor hacia los Saiyajin, así que decidimos trabajar en equipo. LOL. ¿Te gustaría hacer equipo conmigo? Traidores Claro que asquerosos. sí. Será un placer. ¡Qué traidores asquerosos, tío! Por eso cuando Gohan peleó contra Jinsu, trató de ayudarle. Lo hizo para que Gohan consumiera su energía y asegurar su derrota. Eso quiere decir que Freezer asegurará su supervivencia hasta el final para obtener la super esfera del dragón. Y aniquilar a los que se crucen en su camino. ¿Estás hablando de mí? Frost, adelante, puedes comenzar tú. Puedes golpearlo hasta el cansancio si quieres. No, primero usted, superior. Bueno, ya que insistes. ¡Vaya, vaya! O sea, realmente va a hacer esto. O sea, realmente va a traicionar. Cambio benéfico. Quisiera comprobar sus intenciones. Si está dispuesto a trabajar conmigo, claro. Y en caso de que esté incrédulo. Vaya, si quieres el incrédulo. Pero quiero demostrarlo. Están peleando dos del mismo universo, ¿no? Sí, qué loco. ¡Qué divertido! Sí. Oye, debe ser trampa esto. ¡Bien hecho, Freezer! ¡Aplástalo como un mosquito! ¡Venga, Freezer! ¡Así se hace! No me la puedo creer. ¡Se están haciendo! Ya te diste por vencido. No dejar que escapes tan fácilmente. Oye, por fin Gohan se molesta un poco. Ahora su hijo se está defendiendo. Defendiendo Endo. No me digas que esa es tu verdadera fuerza. En tal caso, yo también utilizaré todo mi poder. No me digas, ¿va a tirar con el Freezer? ¿En serio? Increíble. ¡Qué locura! Pobre Gohan, ¿eh? ¡Pobre Gohan! Golden Freezer, sus intenciones de asesinar a Gohan son verdaderas. ¡Gohan! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! ¡Freezer ganaste! ¡Con Freezer de nuestro lado! ¡El universo 6 ganará! ¡Formidable! No sabía que usted poseía esa fuerza. Tú también la posees, pero debes entrenar duro. ¿No crees así, señor? Tal vez no llegues al Golden. Pero lograrás hacer algo como esto. Sí, lo intentaré. Muy bien. Hay una forma práctica para pelear con esta transformación. ¿Quieres saberla? Sí, por favor. Durante una batalla debes usar tu máximo poder desde el principio. Una transformación consume tu ki en grandes cantidades. ¿Quién lo diría? Bueno, apuesto a que ya lo sabes, pero te enseñaré algo más.
Y es que jamás confíes en los demás. ¿Qué pasó? ¡Qué mongolo, tío! Del universo 6 ha sido eliminado. ¡Qué mongolo! Miren, ¡Ay, no me lo puedo creer! Gohan, ¿te encuentras bien? Oh, eso fue increíble. ¿Acaso esos quisieron tener una batalla de verdad? Cuando me golpeó sabía que no era algo serio. Así que entonces le seguí la corriente y continué sin decir nada para llevar a cabo el plan de Freezer. Sabes, si hubieras sido tan tonto como para no darte cuenta, te habría matado. Yo me lo creí también. ¿Crees que alguien como yo haría una alianza con un vil novato? ¿Qué? Lol. ¿Me consideras un novato? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? ¡Maldito miserable! ¿No te tienes de la cara así? Si lo vuelven a hacer el universo 6 será aniquilado, ¿sí? ¡Ay, en verdad, lo lamento mucho! Por lo menos ya sabemos que Freezer está de nuestro lado. Solo Vale, espero vale, que no se ataca desde la grada. No se vuelve a atacar desde la grada. Si Ya Gohan no se entendimos. hubiera dado cuenta a tiempo. Por cierto, muchachito, sigamos trabajando en equipo para ganar. Demos nuestro mejor esfuerzo. Oye, Freezer es bueno. Y No así es fue malo. como Freezer se alejó con una sonrisa sospechosa. La pregunta es, ¿seguirá siendo un peleador confiable? Mientras tanto, Goku y Vivian continúan con su pelea. Oye, no sé, yo sí confío en Freezer. Ahora sí confío en él. Tú eres un poco juguetón. ¡Que lo advierto! ¡Eso no funcionará conmigo! ¡Mi amor es eterno y siempre sale victorioso! ¡Amor! Oye, no puede ser que Goku lleve 40 minutos peleando contra esta mujer. Goku lanzó el ataque final de Super Saiyan. ¿Y era capaz de ganarle? Quedan 29 minutos para el final del torneo de la fuerza. Hostia, 29 minutos, ¿eh? Ya casi el torneo entra en la fase de la mitad, ¿no? Vale, siguiente capítulo, este es el 109. Wow, qué buen dibujo, ¿eh? ¿Lo vieron? Mira, qué guapo se ve el dibujo. Mira, este de acá, el que está aquí a la derecha es Goku, ¿vale? Y la que está aquí a la izquierda es Ribrian. Está muy bien hecho. ¡Activo! ¡Soy una chica mala! ¡Vamos! ¡Sueños! ¡Oye, metes unas hostias! ¡Amistad! Y también, ¡El triunfo! tu poder es asombroso. Oye, no se vale porque, escucha, Ribrian. Para ganar el torneo y obtener la super esfera del dragón como debe lugar. Ribrian está amortiguando los golpes con esos melones que tiene ahí. Eso es trampa. Bien dicho, Vivian. Estoy segura de que serán para mí. Pues las quiero para mi propósito de amor. ¿Propósito de amor? Así es, su gran propósito. Y también su deseo maravilloso. Prepárate para saberlo. Yo Ella desea. convertirme en un dios, adorado por los mortales de los universos, la diosa Reynolds. Así se habla, doncella del universo 2, Ribrian. Tu cuerpo se estremece ante el resplandor de la belleza de tu alma. ¿Qué propósito tan curioso tienes? Qué cringe. Entonces dime cuál es tu propósito. ¿El mío? Comer. Aún no me he decidido. Tal vez le regale el deseo a mí o a mis hijos. Hasta podría ser un buen deseo pedir por un adversario con una fuerza que nunca antes haya visto. Vale, Goku ya no pide el deseo. Por eso último que digo, ya Goku no puede pedir el deseo. ¿Ah? No le encanta, ¿eh? En este preciso instante se aparecerá frente a ti alguien así de fuerte. Espléndido, Ribrian. Muy bien. Resplandece y reaparece más hermosa para que puedas derrotarlo. Rosy, Kakunza. Sí, entendido. Tú puedes. ¡Ánimo, Librian! ¡Esfuérzate! ¡Ánimo, Librian! ¡Lucha hasta el final! ¡Librian! ¡Puedo sentirlo! ¡Puedo sentirlo! ¡Es la fuerza de la voz de la chica! ¿Va a evolucionar? Gracias a la voz de la ¡Ay, voz de no! ¡Le salieron alas! ¡Ey, va, esposa! ¡Super, Librian! ¡Reaparece! Bueno, Recibo un ya poder han crecido de- alas. Aumentaré mi Pobres fuerza. alas, Y tío. muy Pobres alas. especial, Ribrian. El amor es fuerza. El amor es esperanza. El amor lo es todo. Demuéstraselo a estos mortales que son de universo sin amor. ¡Vamos! ¡Que este sentimiento no se mueva! ¡Se amor! ¡Hostia! ¡Librian, super, Librian! No me lo he cumplido, ¿eh? No, la habilidad es una locura. ¡Vas a escapar! ¡Eso no es cabalito! ¡Listo, no es caballo! Pues el amor a Cristo ya elimina la Ribrian. Vamos a ver más capítulo, ¿vale? Por favor, no te preocupes, porque el gran amor de Librian lo envuelve todo. Sigue bien de amor, te hará pedacitos. Está guapo, ¿eh? Oye, no es por nada, pero los colores y la animación está bastante bien, ¿eh? Este personaje cuando Dragon Ball Estoy de amor. estaba en televisión me daba una idea de cringe. Ya. Me imagino. Ribrian. ¡Oye, me distraje, no lo vi! Me distraje. A ver qué pasa aquí, tío. Triunfó el amor. ¡No! ¡Ribrian! ¿Qué te pasa? ¿Tú también estás enamorado de mí? ¿Me ignoras? ¿Por qué no me dices nada? ¿Eres muy tímido? Ay, Ribrian. Conoce tu amor. Si me confiesas tu amor después, no te haré caso. ¡Te ignoraré! No. Ganó el patriarca, madre mía. Vale, ahora. ¿Está Jiren? ¡No me lo puedo creer! ¡Están estos dos, eh! ¡Se han mirado! Imagino que ya llegó el momento. Así es el momento perfecto. ¿Me escuchas, Jiren? Jiren. Lo escucho. Ya no es necesario que sigas repitiendo tu fuerza. Comienza a en pedazos a solo. Ignora los más débiles. Lo dejo en tus manos, Me han Jiren. dado la orden, ¿eh? Madre mía, qué nervios. ¿Sentiste eso, Ben? Sí. ¿Qué quieres sentir tan fuerte? ¿Percibes eso? Sí. El aire. Es como si el mundo de la nada comenzara a temblar.
Vaya, vaya. Todo indica que el monstruo ha comenzado a moverse. Óyeme bien. Pelea todo lo que quieras. Hazlo hasta que cumplas tu deseo. No. Y las superesferas del dragón sean tuyas, Jiren. Prepara esa nalga porque se viene, madre mía. Oye, se siente la Así que tensión, ya ¿no? decidiste pelear conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Esta salida está causando en Jiren un tremendo nada más? ¡Increíble! ¿Qué crees que vaya a pasar? ¡Alucinante! ¡Emocionante! ¡Alucinante! ¡Emocionante! ¿Qué cojones? No. Esto es la fuerza de un gigantesco mientras crea una barrera. Madre mía, ¿eh? Imposible, no volvió a subestimar. No, Super Hokage-sama. Hace lo contrario. Lo que Goku está haciendo es comparar su fuerza con la de Jiren. No puede ser. Es que ni se mueve. Pero le movió un poquito el cuello, ¿eh? Espera, ¿a qué te refieres? Cualquier peleador, sobre todo uno de nivel experto, prefiere pelear contra sus enemigos después de mostrar toda su fuerza. Las batallas más asombrosas están tomando forma al conocer los movimientos de tu oponente y exhibiendo tu propio poder. Locura, Gracias, ¿eh? Jiren, no olvides Locura. pelear con Goku. Yo dudo mucho. Cuidado, guardado, gracias por Jiren lo ha suscribirte. estado observando fijamente. Apuesto a que quiere conocer la verdadera fuerza de Goku. Ambos adversarios admiten tener la fuerza suficiente para una batalla. Así es. No importa la edad o tu lugar de origen, todos los peleadores son iguales. Confío en ti. ¿Se movió? Muy bien. Sigue intentándolo, Goku. No, es increíble porque prácticamente no se fuerza nada. Si sigo haciendo lo tomarás en serio, ¿verdad? Entonces lo haré. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super. Yo estoy medio nervioso, cuando me pongo nervioso pego agua. Mira lo que puede. Y locura, ¿eh? ¡Locura! ¡Locura saca todo su poder! Por fin mostró su fuerza como Super Saiyajin. Aunque todos sus esfuerzos serán en vano. No lo creo. Le aseguro que esta vez no será en vano, señor Darmus. Esta será una batalla de gran importancia. ¿A qué te refieres? Ponga mucha atención. Claro, nadie se mete. Son Goku del universo 7 es un guerrero con habilidades increíbles. Pero si Jiren lo derrota en su transformación máxima, los demás guerreros perderán sus ganas de pelear y entenderán que enfrentar a Jiren es simplemente inútil. Eso quiere decir que Son Goku se sacrificará para demostrar el total poder de Jiren. Aún así, no podemos confiarnos, ¿vale? No es sabio tomarse a la ligera a alguien como Jiren. Jiren es un sujeto que jamás venderá, sin importar quién sea su oponente. Es verdad, si llega a perder Goku, nadie va a querer enfrentarse a Jiren, tío. Aquí ya están peleando más en serio. ¡Oh! ¡Mira, Jiren, tío! ¿Qué cojones? Dios. ¡Oh, el cabello! ¡Ah! ¿Ya perdió? ¿A dónde crees que vas? ¡Papá! ¿Qué fue lo que hizo? No pude ver sus movimientos. Ese tipo es un enfermo. Madre mía. No puede hacer nada, Goku. Solo un segundo golpearlo en repetidas ocasiones. Ni siquiera vi que se moviera. Ese tal Jiren está fuera de nuestro entendimiento. Si sigue así, Goku va a ser... No, todavía no. Goku aún puede enfrentarlo con el Kaioken por 20 en su transformación Blue. Tienes mucha razón. ¡Sí! ¡Vamos, Goku! No puedo. ¿Qué está diciendo? No. Bill sabe que no puede. Lo que está utilizando Goku es la técnica Kaioken por 20. Eso es verdad. ¡Ya, ya la está usando! Me diste una paliza. O sea, su máximo poder ya lo está Kaioken usando. aumentado 20 veces en Blue, te hice un rasguño. Papá, ¿qué estará pensando en hacer? Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. Hostia. ¿Mi arma secreta? ¿Goku tiene una arma secreta? ¡No, la reclama! ¿Qué me estás contando? ¿Puedes eso acá? ¿Por qué no usa una transformación? Como Super Saiyajin no puede reunir energía ya que la malicia se concentraría en su interior. ¡Vamos, amigos! ¡Brinden un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! ¡Adelante, usa mi energía! ¡También la mía! Debilitamos nuestra energía. Toma toda la energía. Otra vez esa técnica. Solo me trae malos recuerdos. ¡Freezer, dando energía! ¡Ahora, no quieres dejar! ¡Dejar la energía! ¡Freezer, es una luja! Toma la mía. Pienso ayudarte! Venga, hasta Freezer le dio energía, tío. Vete a tú. ¡Vamos! Madre mía. Siente, te llevará mucho tiempo reunir lo que necesito. ¡Llévate mi Pero energía! espera. Dije que te voy a esperar. Es tu técnica especial, ¿no es así? Usa toda tu fuerza. Vaya, así que eres bondadoso, Jiren. Tiene la costumbre de esperar la técnica más poderosa simplemente para destrozarla. Ese es el estilo de Jiren. No es espectacular. La verdad es que a mí sí me angustia, ¿vale?
¡Tiene la espada descubierta! ¡Le voy a mandar a morir esperado! ¿Qué haces, estúpida? Toma. Bien hecho, Vegeta, por lo menos. Debes darte prisa, Kakaroto. ¡Goku! Te brindamos nuestro ki. Puede tomar todo el ki que quiera. Eso es una técnica interesante. No esperaba guerreros de esta índole en universos inferiores. Vale la pena ver esta batalla. ¡Guau, qué guapo! ¡Kakashi! ¡Oye, la madre está grande, eh! ¡Wow! ¡Qué hermoso, tío! ¡Qué hermoso! ¡Jiren! ¡Juro que no te arrepentirás en la larga espera! ¡Este es el ataque del universo 7! ¡La Genkinama! La han recibido, ¿eh? ¡La han recibido, eh! ¡Ni se ha movido! ¡Ay, no me puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No puede ser! Imposible. ¡No me lo puedo creer, tío! Y eso que mi papá tiene energía de sobra. ¡Y feliz! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo me tienes esto, tío? ¡Daño tiempo, bien! ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Kaioken! ¡Potente! El máximo, ¿eh? ¡El máximo poder! Si no gana aquí, no hay forma de ganar. Oye, ¿quién dijo lo de la ventana de 70 centímetros? Eso lo dijo en el ending. Me vale que me pareces esas nalgas, amigo mío. Hostia, qué guapo. Oye, ¿quién dijo lo de la ventana? ¿Quién dijo lo de la ventana? ¿Lo dijeron acá? Ay, ¿qué cojones? ¿Y por qué dijo eso, tío, lo de la ventana de 70 centímetros? Bueno, capítulo 110. ¿Qué es más rara cosa esta? Casi me spoiló. Espera. ¡Ah, no! Espérate. El despertar de Goku. Oye, qué cojones, ni resumen ni nada, ¿eh? Te enchufan el título así. ¡Ah, todavía puede! ¡Todavía aguanta! ¡Todavía sigue aguantando! Empújala tal como estás haciendo. ¿Qué hace? Oye, ¿pero qué corre ese Jiren? Es una gran cantidad de energía. Vaya que es potente. Ninguno obtuvo esa fuerza con un entrenamiento común y corriente. Sobre todo Jiren. Tener la voluntad de controlarla con una simple mirada. Es como si irradiara un poder superior. No puede ser, se ha descontrolado la energía, ¿eh? ¡Se ha descontrolado! Oye, realmente no sé qué está pasando, tío, no entiendo nada. Pensé que iba a explotar. Parece que ya está por su propio límite, mientras que Jiren no está ni cerca de llegar a su máximo poder. Este poder es diferente al de otros oponentes. Es fuerte, pero es sencillo. No es por nada, pero su poder es similar al de un dios de la destrucción. Y no solo ha alcanzado ese nivel, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. Muy bien, muéstrales toda tu fuerza a los demás universos. Destruye a Son Goku. Así que este Jiren, el que ni un propio dios lo puede derrotar. La energía atrapada entre ambas fuerzas se expande a tal grado que está por alcanzar el límite. Madre mía, pero qué nervioso me pone esto. ¡Qué nervios! ¿Y esto? No me lo puedo creer. ¿Qué cojones? ¿Y Goku qué? ¿Goku muerto? Finalmente has triunfado. Jiren, Al parecer, todo regresó a la normalidad. ¿Fue asombroso lo que pasó? Sí, lo que pasó fue asombroso. Por suerte, la arena de combate logró soportarlo. Sin embargo, No. ¿Dónde está Goku, tío? ¿Dónde está Goku, tío? ¿Acaso lo derrotaron? ¿Acaso él perdió? no es verdad. Él no podía perderlo. Todavía no lo elimina. Pero no persigo su pie en la arena de combate. Él no podía Se perder. ha golpeado de cerca por una enorme explosión de energía. De seguro se desvaneció. Se esfumó. Justin, gracias por la suscripción. Samu, deberías ver Dragon Ball Kakumei. Te lo recomiendo. Saludos de Ecuador. Saludos a la gente de Ecuador. Y bueno, si vale la pena, lo veremos, ¿eh? Gracias por la suscripción. Un momento. Está indicando a Jiren por matarlo. Oye, basta, no sé por qué estoy llorando. Basta. Según parece, fue Poneme un nervioso lo que golpe estoy, tío. culpable de su eliminación. ¿Eso quiere decir? Así es. A pesar de lo sucedido, él mismo se aniquiló.
En pocas palabras, fue autoaniquilación. Jiren del universo 11 no recibirá una sanción. No me lo puedo creer. Perfecto. El universo 7 está condenado. Hay que esperar a que Jiren liquide a todos, sin excepción. Así es. El universo 11 será el único sobreviviente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a intentar atacar entre todos o qué? A pesar de ver la fuerza de Jiren, ninguno de los universos perdió su espíritu de pelea. Interesante. ¡Oigan! ¡No se queden ahí parados! ¡No se les ocurra dejar de pelear! Por supuesto, no hemos llegado ni a la mitad del torneo de la fuerza. Hasta el momento en que este pilar baje por completo, no importa quién caiga o qué universo sea aniquilado, la batalla debe continuar. Vaya situación, tío. Realmente, este es... ¡No! ¿Goku? ¿Son Goku? No, está eliminado Goku. En ese momento se sintió el verdadero terror. ¿Y esto? Sí. ¿Por qué está temblando? ¿Y esto qué es, Goku? La arena de combate, más bien el mundo de la nada tiembla por culpa En del ese movimiento momento del se sintió el ¿Pero verdadero qué es? terror. Imposible. Ay, por favor, eso es más que obvio. Verde esperanza. Es lo menos que podía hacer. Es Goku. ¡Ah, Goku! Señor Bills, ¿tiene alguna observación? Aquí viene. Aquí viene. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? ¡Madre mía! ¿Qué cojones? Oye, los juegos tienen grises. Dragon Ball Super. Oye, la música qué guapa, tío. Qué guapa la música de fondo, ¡Oh! Goku sigue vivo, sí. ¡Oh! Goku se ve impresionante, sí. Ah, ya se los ama, cállense los dos. Es alucinante, sí. ¡Qué Pesados. emocionante, sí! Qué guapa. Son Goku. ¿En qué te convertiste? No fue una simple casualidad que haya sobrevivido a una explosión de semejante magnitud. Veo con sorpresa que hay algo distinto en él. Sí. Irradia una gran cantidad de calor. Su ki está en un estado imperturbable. ¿Pero qué? ¿Está superando dioses? Ya que es la primera vez que veo a Goku en ese estado. ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué rápido que es! ¡Qué rápido! ¡Qué guapo, tío! ¡Madre mía! Alcanzó a los ácidos y sus ataques super efecto. Si unos minutos el Blue no era rival para él. No lo sé. No tiene nada que ver con los movimientos que emplea mi papá. Madre mía. Es muy rápido. No pude sentir los movimientos que utilizó para atacar. Sí, es lo mismo cuando los esquiva. ¿Qué rayos está ocurriendo? A pesar de poder verlos de cerca, todos sus movimientos parecen ser irreales. ¿Qué diablos te sucedió, Kakaroto? Dos atentados. ¡Tienes estos dos también al mismo tiempo! Y así de derrotado. Tío, se ve muy raro, Goku. Es como lento pero preciso, ¿sabes? Algo ordinario. Contestó con rapidez y muchísima precisión. ¿Qué le pasó a Goku? ¿Por qué cambió de repente? En verdad, muy rápido. ¡Batalla! ¡Es la de la boquilla! ¡Mira eso! ¿Qué me estás contando? ¡Mira cómo esquiva eso! No necesita de mi ayuda. Madre mía, Jiren lo mandó a dormir a Goku, ¿eh? Oye, y Goku no ha dicho ni una sola palabra, literal. ¡Qué locura! ¿Puedes ver quién lleva la ventaja, 17? Aún no lo sé, pero Goku se las arregló para reducir la diferencia de poder en un instante. Y no solo eso. Mientras está peleando, continúa mejorando su habilidad. Después de cada intervalo, golpea a Jiren con mayor velocidad, precisión y firmeza. Es impensable que exista alguien capaz de igualar la fuerza de Jiren. ¡No puede ser! ¡Eso no es posible! ¡Oh! Goku se volvió un peleador muy fuerte, sí. ¡Oh! Goku se volvió un peleador sensacional, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Wow, tío! Posiblemente. ¡Eso es increíble! ¡Posiblemente! Pero muriendo algo realmente impactante con Goku es una gran noticia. ¿Y sabe de qué se trata? Sí, posiblemente es lo que se espera. Se trata de Ultra Instinto. La cara de Champa, tío. Nadie se esperaba esto. Nadie esperaba que Goku aguantara. ¿Cómo es que un mortal como Son Goku lo logró? Es un estado mental que ni siquiera un dios puede alcanzar fácilmente. ¡Tonterías! ¡Eso es imposible! ¡Imposible! No lo entiendo. ¿Por qué los otros dioses se dedican con esto mientras discuten? Todos se ven sorprendidos, sí. Entonces se trata de algo súper increíble. Bueno, aunque sería un poco precipitado sacar conclusiones. Sin embargo, este giro de los acontecimientos es fascinante. ¡Qué emocionante, sí! ¡Alucinante! Claro, nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba esto. Señor Bill. Oiga, parece ser un tema conocido entre los dioses. ¿Acaso no sabes nada? Se nota que eres un simple aficionado. Pero no entiendo. Fue algo inesperado. Seguramente la culpable fue su propia Genkidama. ¿Quiere decir que al absorber la Genkidama incrementó su poder? Sí, pero la fuerza de la Genkidama no le hizo nada a Jiren. Tal vez incrementó su poder, aunque eso no aclara el hecho de que lo iguale. O sea, la razón es la Genkidama.
Su casi desfallecido cuerpo debe estar utilizando la energía de la Genkidama como una gran fuente de energía provisional. Sin embargo, la razón principal tiene que ser otra. Quizá durante la enorme explosión, el impacto de la violenta energía de la Genkidama y la resistencia de la propia fuerza de Goku chocaron. Gracias a ese impacto, Goku atravesó una barrera interna que le impedía utilizar toda su capacidad, aunque solo son conjeturas mías. Bueno, tiene sentido, ¿eh? ¿Qué hacen show? Gracias por suscribirte, tío. Una imagen inigualable. En ese canal, la que haga algo al respecto. Tío, se ve muy épico, ¿eh? Se ve muy épico. Porque no tiene cabello como de colores. Es un yo 100% Goku, pero con un nivel superior. ¡Qué locura la música! Oh, se le está quitando, ¿eh? Se le está quitando. ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin le ha dado un golpe! ¡Por fin, tío! ¡Dios! Muerto, 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 muertísimo. Los Saiyajin Está vivo. son seres muy interesantes. Está vivo. Sin embargo, este calor se ha convertido en tu componente. ¡Qué alivio! Se trató de algo pasajero. Por supuesto, nadie puede alcanzar ese estado con tanta facilidad. ¿Ya está? O sea, no sirvió de nada, lo que hizo Goku no sirvió de nada. ¿Y Hit? ¿Qué hace Hit acá? ¿Qué cojones hace Hit? Por muy poco lo logra. Después de acabar con sus adversarios, cualquiera quedaría expuesto. Aunque Jiren no tiene ese tipo de debilidad. El asesino del universo 6. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando. Dime la verdad, ¿qué rayos fue lo que te pasó? Creo que utilicé toda mi fuerza. Date prisa y contesta. Vegeta quiere saber el truquito para hacerlo él también. Te digo, ni siquiera yo lo sé. ¡Qué desperdicio! Después hablamos. Por el momento tienes que... ¡Kakaroto! Goku demostró una asombrosa fuerza y un estado mental que hasta los mismos dioses temen. ¿Y Goku? ¿Será posible que Goku vuelva a alcanzarlo? Su destino se decidirá en el torneo de la fuerza. Y quedan 25 minutos para el final. ¿Este Freezer? Claro, lo quiere matar. Está aprovechando. ¡Ah, sí! Me hace recordar lo que pasó en Namekusei. Es una rata aprovechada, tío. A través de una ventana de 70 centímetros. Vale, siguiente capítulo del 111. ¡Wow! Espera, ¿qué es esto? Porque este capítulo empieza... Goku decidió enfrentar a Jiren del universo 11. Realmente fantástico. Me da miedo que diga el título, tío. Me da mucho miedo que diga el título. A través de una ventana de 70 centímetros. Sin embargo, Goku no logró controlar el nuevo poder. Y Jiren lo sobrepasó sin Qué locura, ¿eh? Esto me hace recordar lo que pasó en Namekusei. Una batalla de otra dimensión. Contra Jiren. ¿Qué dicen acá? Es verdad, Camila, esto, que no tenía los auriculares. No te burles más de Senosama, que puede hacerte desaparecer los últimos cabellos que te quedan. Es divertido, ¿sí? Así que A través de una no ventana, se puede 70 escapar. Pero por tu no lo crees. ¡Tú vas a...! Estamos en un sitio apartado. 70 centímetros es un buen tamaño. No hay nada. Freezer es una rata, tío. No me lo puedo creer. ¡Me recuperé! Verás, te acabo de compartir un poco de mi ki. Será suficiente para moverte a pesar de tus heridas. Con esto, hemos quedado a mano. Claro, porque él se la debía. Quiero que sigas peleando como lo has estado haciendo. En especial con ese tal Jiren que me parece un monstruo. ¿Qué le pasa a Yo Freezer? quisiera encontrármelo. En fin, te voy a pedir que te sigas esforzando. Oye, Freezer es tan raro, tío. ¿De casualidad te enteraste sobre lo que estaban discutiendo los dioses? No fuiste. Hablaron sobre tu demostración de fuerza. Al parecer, los dioses lo llaman Ultra Instinto, si no me equivoco. ¿Ultra instinto? ¿Dices Freezer? Si lo vuelvo a hacer, ¿podré derrotar a Jiren? Oye, no entiendo por qué Hit se metió en este paquete, tío. Usan por el tipo. ¡Oh! Este peleador es muy fuerte, ¿sí? Sí, a mí me cae muy bien. Su nombre es Jiren. El sujeto del otro lado se llama Hit. Ya veo. Son Goku soportó los ataques de Jiren. Acabo de sentirlos. Y son brutales. Miserable. Creíste que podrías derrotarme. Madre mía, es que la voz de Eso Jiren, es parte de mi guau. misión. Bueno, Hit también es fuerte, ¿eh? Quizás incluso es hasta más fuerte que Yo Goku. soporté una pelea con Jiren. Lo que me da rabia es que Goku sacó todo su poder y no le sirvió de nada, tío. O sea, me sorprendió todo lo que pasó, pero me da un poco de rabia que no haya podido hacer nada. Lo ha pillado. ¿Qué hicieron? Lo explicaré de una manera mucho más simple. Verán, Hit puede ocultarse en un espacio aparte creado por él mismo gracias al tiempo que ha logrado almacenar, mientras que en el mundo real aparece como un holograma de él. Todo fuerte detectó su ataque y lo bloqueó si está en un espacio totalmente distinto. Su fuerza es aterradora. Dios. Olvídalo, nadie puede contra Jiren. Nadie puede contra Jiren. Es imposible. No tardó mucho en comprender el salto del tiempo. Ninguno de sus ataques te ha hecho un solo rasguño, Jiren. Nadie puede contra él. A través de sus movimientos. ¡Rayos! ¿Por qué sigue utilizando su salto en el tiempo? Es cierto. ¿Por qué hiciste con el salto del tiempo cuando no funciona?
Esta es mi misión. Y me acompañarás hasta el final. Jiren no tiene ningún punto débil. Aunque Hit parece que tiene algo planeado. Oye, ¿eres lo que está atrás? Mira, pobre. Oye, se parece un montón a Piccolo. Van a tener que pelear Contra nosotros, sabandijas. Tú eres el planeta Nameku. ¡Me lo conoció, tipo! ¡Señor Piccolo! ¡Qué guapo, tío! ¡Es un fiasco! ¡No funcionará conmigo! Oye, ya me la saquen del ring, tío. ¡Qué fastidiosísima! Bien hecho. Siento que muy bien hecho, Ozzy. ¡No voy a! ¡No te quedas bien! ¡Las pagarás! Se escaparon. ¡Han escapado! ¿A dónde se fueron? El pobre de Vegeta lleva ahí un buen rato con esta aquí. ¿Estás bien, Rivian? Rosy, ¿tú crees que podemos Peleando ganar? contra esta. Nosotros estamos perdiendo terreno de los demás. Si esto sigue... ¡No, chico! ¡Ah! La cachetada del amor. Rosy, Una cachetada de amor. ¡Chica, hasta aquí! ¡No lo olvides! El amor es inmenso. ¡Y también! ¡Invencible! Le sacó la muela con amor. ¡La fuerza del amor! Tienes razón, Rosy. Si yo no creo en el amor, nadie más lo hará. ¡Muchas gracias, amiga! ¡Vale, supéralo! Ese Jiren se las arregló para poner en aprietos a Hit. No podemos abandonarlo. Es hora de unirnos a la pelea. Espera un momento. El señor Hit está tramando algo especial. ¿De qué estás hablando? El señor Hit se está cerciorando de bloquear todos y cada uno de los golpes que lanza Jiren. Es mínimo el daño que soporta. Apuesto a que está esperando para contraatacar. He memorizado el ritmo que lleva al hacer contacto. Es hora de acabar con esta misión. ¡Ah! Este simple golpe es necesario. Este único y sencillo golpe te atrapará en una jaula del tiempo. Pero sencillo golpe lo lanzó Jiren completo hacia atrás. ¡Casi lo saca! No me haga nada. Oh. Has caído, Jiren. Ball Super. Oye, está bueno Dragon Ball Super. Ball Super. Tiene su detallito, pero está bueno, tío. Detuvo los movimientos de Jiren. ¿Esta es la técnica que Hit ocultaba? No cabe duda de que ese ha sido más poderoso. Ahora Jiren se quedará paralizado. Oye, ¿es el plan del señor Hit? Sí. Jiren, ¿qué te sucede? ¡Muévete! Al parecer está usando un salto ininterrumpido en el tiempo en Jiren. Esa era la técnica secreta del señor Hit. ¡Sigue así! ¡Tenemos la misma pestaña! Es ahora o nunca. ¡Señor Hit! Yo me encargaré de él. No los necesito. Solo ustedes pueden llevar a cabo la misión para ayudar y salvar al universo 6. No entiendo nada. Vamos, Taurita y Kel. Hay que cumplir con la misión que nos encomendaron. ¿Misión? Derrotemos a los demás y obtengamos el triunfo del universo 6. Lo que tú digas, Clave. Andando, Clave. Sí, prefiero que el señor Hit le dio órdenes a Clave y a los demás. Él no hace esas cosas. Él acostumbra a trabajar solo, organizando todo. Yo creo que Hit tiene toda la intención de usar toda su fuerza para lanzar un ataque. Claro, tú no tienes opciones. Aquí tienes que trabajar un poco en equipo. ¿Qué se necesita para asegurar la supervivencia del universo? ¿Es hacer un asesino solitario? Esa fue la pregunta que se hizo. En conclusión, él aceptó que la ayuda de sus compañeros es indispensable. Puedo sentir la firme decisión del señor Hit. Vaya Hit. Muy bien. Inmoviliza a Jiren hasta que el tiempo se acabe. Se supone que no debería poder moverse con eso, Hostia, qué paquete. Podré mantenerlo inmóvil hasta el final de la batalla. Mi fuerza no lo soportará. Significa que voy a arriesgarlo todo. Lo que arriesgarse no es algo que un asesino haría. Acabaré contigo de un golpe. Obtener el triunfo para el universo 6 es mi misión. No puede ser, pero Jiren hace de todo. Él hace de todo. Mira su propio ataque. ¿Yo no soy un asesino? ¡Qué ridiculez! ¡Es tu fin! Claro, porque los asesinos no tienen honor. No, Hit venció el último ataque que le quedaba. Es un ganador inusual. Wow. Apuesto a que Jiren posee un poder que trasciende hasta el mismísimo tiempo. ¿Pero qué clase de guerrero es? ¿Acaso insinúan que la fuerza de Jiren va más allá del tiempo? Es otro nivel, inalcanzable. Es excepcional, ¿vale? Ah, es por eso que Jiren es el orgullo del universo 11. No puede ser, tío. Yo es que no veo ninguna solución a esta pelea, No veo nadie capacitado para vencer a Jiren. Mira eso. Eliminado. Estás acabado. Eliminado, Hit. ¡Dios! Claro, se pone de espalda así rollito superhéroe. ¡Señor Hit! ¡No! ¿Lo han sacado? El universo 6 ha sido eliminado. No me lo puedo creer. ¿Por qué? Ahora nadie podrá enfrentar a Jiren.
Y hiciste un buen trabajo. Al no poder eliminarlo de un solo golpe, firmé la sentencia de mi derrota. Tu derrota no puede quedarse así. Guíame y los demás quedaron impresionados por lo que hiciste. Aún así, su eliminación es una pérdida dolorosa. El universo 6 está en aprietos. No permitiremos que su objetivo sea olvidado. Ay, mira, aquí, a ver, si no puede Goku, no creo que puedas tú, ¿eh? Después de la salida del poderoso Hit, han transcurrido 50 de los 100 tags del torneo. Ya hemos superado la mitad del torneo de la fuerza. Madre mía, la mitad del torneo ya fue completada. Bueno, la mitad de tiempo. ¿Y ahora qué pasa cuando llega la mitad? Ay, pero cuánto dramatismo y tensión. ¿Cambia algo cuando llega la mitad del tiempo? A través de la ventana de 70 centímetros. Quedan 50 tags. Es la mitad. Jiren. Sí, encárguense de los demás. Los tipos para los que me requerían. Ya no están aquí. Se está relajando un poco, Jiren, ¿eh? ¿Y esto? ¡Wow! ¿Qué está haciendo? Esa es una jugada audaz. Ha decidido meditar. A pesar de que aún falta la mitad, está muy confiado en que ganará el torneo. A estas alturas no existe alguien decente que pueda pelear con Jiren. Eso sí que es una desilusión. Ese infeliz cree que ninguno de ellos es rival para él. ¿No me considerará su rival mientras esté en estas condiciones? Es un buen momento para lanzarlo fuera. Ya, es que es un buen momento. Claro. Que lo eliminemos. Claro que lo vas a lanzar fuera. ¿Quieren pelear? Desafiarán a Jiren. De verdad admiro su valor. Pero no avanzarán. Ahora, lanzar fuera. Ni así puede, ¿eh? ¿Qué fue eso? Oigan, torpes, no lo han entendido. Ninguno de ustedes merece pelear en contra de Jiren. Si no logran atravesar la barrera de energía de Jiren primero, no tienen oportunidad contra él. ¿Qué me estás contando tú? ¿Qué me estás contando? ¿No hay nadie capaz de El asesino derrotarlo? Hit fue derrotado por una demostración de la fuerza insólita de Jiren. ¿Será posible que Goku consiga de nueva cuenta llegar al Ultra Instinto para derrotar a Jiren? Nuevamente, que vuelva a ser el ultra El torneo de la fuerza se encuentra a la mitad. Lo puede hacer dos La veces. batalla entre los universos para conservar su existencia está a punto de entrar en una nueva etapa. A través de una ventana de 70 centímetros. Como un pionono de vitrina. Solo puede quitar el modo de guapetón. Buen dulzame, es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Oye, a través de una ventana de 70 centímetros. 70 centímetros. Hoy será el día de nuestro duelo. Hemos deseado desde antes pelear, pero nunca se arma y yo siempre reto. Oye, yo había dicho que hasta aquí. Mira, vamos a hablar. Que lo conocí, sabía ser Era un adversario de duelo. La cara tú a nadie le vuelva a decir y tenemos el récord de retarnos al duelo. ¡Escucha! Por eso esperaba con la carita empapada que peleara sabrosa. ¡Y qué sabrosa! Porque ya sabes que me encantan esas cosas, pero No van a parar con lo de los emotes, pues mira. ¡Gallo Ken! Ahí está. Oigan, chicos, la verdad que el stream de hoy bastante bien, bastante divertido. Hubo capitulazos muy god. Yo lo disfruté un montón. Estuvo bastante bueno. Falta un capítulo. No, yo tenía que iba a ver hasta el capítulo 111. No es culpa mía que uno de los capítulos lo hayamos visto ayer y yo pensé que eran 8 y eran en verdad 7. Pero yo diría que hasta el 111 llegábamos hoy, ¿vale? Primero que nada, los capítulos... A ver, te voy a decir una cosa. Los capítulos de hoy han sido uno de los mejores capítulos que he visto desde que empecé a ver Dragon Ball. Y no hablo de Dragon Ball Super, hablo de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Para mí es uno de los mejores capítulos. La escena donde Goku va a ser ultra instinto, donde, tío, revive de esa Genkidama que se traga él solo. Y la verdad que bastante épico. Lastimosamente, no veo solución a este torneo. No veo a nadie capaz de derrotar a Jiren. Ha perdido Hit. Han perdido literalmente todos los fuertes, están débiles. Han ido perdiendo poco a poco. Y Goku está más débil que otra cosa. No hay forma de regenerarse. No hay semilla del ermitaño. Y esto va a ser una locura. Yo creo que nada, eso es lo que quería decir. Robo. Oye, repite, tío, ustedes siempre con la tontería, siempre. Chicos, gracias a todos por venir. Yo dije que eran 8 capítulos, pero en verdad son 7, porque uno de los capítulos lo habíamos visto ayer. Así que no es culpa mía. No es culpa mía, wow. Mira, ahí está. ¡Kakaroto! ¡Ven y sana mi dolor! Raiden 7. Rai a MDen 7. ¿Quién es MDen 7? Vamos a ver. MDen 7. A ver, tengo que mirarlo, ¿eh? Si no es de anime, no hay Rai, ¿eh? Si no es de anime, no hay Rai. MD, ¿cómo se llama? MD. ¿No hay anime? ¿No veo anime? Adhiero. Fue épico este directo, Samu. Lo voy a ver de nuevo y grabar esa parte del Ultra Instinto. ¡Qué grande, Salchipapa, qué grande! Bueno, chicos, gracias a todos por venir. Les deseo una feliz noche y una feliz tarde. Yo tengo que ir a trabajar en el tubo. Espero que me vayan a ver porque mira lo que tengo preparado para esta noche. Mira lo que tengo preparado para esta noche. Mira. Voy a llegar así a mi trabajo. Para los que me quieran ver el día de hoy, estoy ahí, ¿vale? Voy a estar ahí. A ver qué color son las tangas. Llevo tangas grises, así que va a estar guapo, ¿eh? Va a estar guapo. Oye, a ver, queridos calvos. En mi barrio... Ni en mi barrio me han robado como el calvo de acá. Oye, espera que te enseñe la pistola, ¿eh? Porque llevo una buena metralleta acá abajo. Oye, me voy, tío. Ustedes se ponen bien raros, ¿eh? Gracias a todos por venir el día de hoy. Les deseo un feliz día, una hermosa noche. Mañana los veo porque mañana hay stream guapo. Ningún streamer trabaja. Yo soy el único streamer que trabaja. Tú puedes creerlo, yo soy el único streamer que de verdad trabaja. Chao. Adiós. Un día de estos sé que suelo entrenar. Digo, hoy será el día de nuestro Gracias a la comunidad por cuidar el canal, ¿vale? Y gracias a los calvos por venir. deseado desde antes pelear, pero nunca se arma y yo siempre te reto. Ese momento en el que lo conocí, sabía ser un adversario del bueno.